28 de febrero del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy Jesús en el Evangelio nos deja saber que Él experimenta, que Él sabe lo que a veces sentimos en esos momentos de desesperación, de dolor, de abandono, de rechazo, cuando nos lastiman. Él sabe de todo eso y hoy nos lo dice en el Evangelio. Y también nos habla de los apóstoles cuando ignoran todo eso, cuando no captaban todo eso, lo que les decía, porque solamente se enfocaban en sus intereses personales. Escuchemos nuestro Evangelio del día de hoy, que está tomado de Mateo capítulo 20, versículo 17 al 28. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida por la redención de todos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, esta es la tercera vez que Jesús habla de su camino hacia la cruz. Y yo me imagino a Jesús caminando con un sufrimiento interno, un sufrimiento que estaba anticipando. Era un sufrimiento en el que no faltaría ningún dolor de corazón, de mente o cuerpo. Es como nosotros muchas veces tenemos ese dolor, tenemos ese sufrimiento que a veces no sabemos explicar. Jesús nos entiende en todo eso, especialmente cuando las cosas no van bien en la vida y que nos preguntamos por qué me está sucediendo esto, por qué me pasa todo esto. Y sentimos ese dolor, sentimos ese abandono, ya sea por Dios o sea por los amigos o por los familiares. Entonces Jesús iba a ser azotado, iba a ser ignorado, iba a ser olvidado, iba a ser negado. Era todo tipo de dolor. Era tanto dolor físico, dolor del alma y dolor mental. Y sabía que iba a morir. Sabía que tenía que enfrentar esa muerte, pero no se iba a quedar ahí nada más en el sufrimiento físico, emocional y mental. Él sabía que iba a resucitar. Porque es algo que tenemos que recordar, que al otro lado del telón del sufrimiento se encuentra siempre esa bendita gloria, que siempre hay esa sanación que esperamos. A veces tenemos que trabajar y ser pacientes, pero al otro lado de la cruz está la corona. Al otro lado de la derrota está la victoria. Al otro lado de la muerte está la vida. Jesús experimentaba ese dolor anticipado, mas aparte sus discípulos no le entendían, no le comprendían. Será lo mismo para nosotros. Estaremos haciendo lo mismo de un Dios, de un Cristo, de un Jesús que camina día con nosotros, que nos pide que nos unamos a Él, que le demos gracias, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que hagamos ese análisis de cómo llevamos la vida, de cómo nos unimos a Él. Nos estará pasando lo mismo que a los apóstoles,
que pensaban más en un reino de riqueza, en un reino de posición, de estar sobre los demás, de tener poder, de tener influencias, porque hoy desgraciadamente es así como nosotros nos movemos en la vida. Si tienes influencia, si tienes un conocido con poder, vas a salir adelante, y si no, ya nos hemos dado cuenta cuánto se sufre. Hoy Jesús nos pide que no lo sigamos ignorando, que no sigamos pensando solamente en nosotros. Tú, hombre, mujer, que tienes una posición de poder, que das un servicio, que eres un doctor, que eres un maestro, una maestra, un licenciado, que tienes una tienda o te dedicas al comercio, o tú que te dedicas a hacer el bien a los demás, a cuidar a los enfermos, que eres una enfermera, tú que puedes hacer todos los días algo por el cuerpo de Cristo, no lo ignores más. Al contrario, pongámonos al servicio. No solo pensemos en tener esos puestos, pero pensemos mejor por qué quiero tener un puesto en el que tenga influencia y poder. ¿Qué voy a hacer con ese poder? ¿Qué voy a hacer con esa influencia? Y como cristianos, lo primero que nos dice Jesús es tratarnos con respeto y con igualdad todos. Nadie estamos sobre los demás. Y es lo que quiere que el día de hoy aprendamos. También el evangelista Mateo nos habla de esa mamá, esposa de Zebedeo, que le pide ese puesto a sus hijos y cómo no, una madre va a querer siempre lo mejor para sus hijos y va a dar y va a luchar y va a trabajar porque no quiere que se queden abajo. Pero mamás, yo sé que tienen su amor grandísimo por sus hijos, se desviven, pero hay un momento que les toca responder a ellos por su vida. Hay un momento en el que ustedes se van a ver impotentes y no van a poder hacer mucho. Por eso la formación que les dan desde chiquillos, conforme van creciendo, es algo que se tiene que tomar muy en serio. Porque los hijos son los que tienen que dar razón y tienen que dar respuesta de sus acciones, de lo que piden y de lo que desean. Hay un punto en el que está el diálogo entre la mamá y Jesús, pero después Jesús se dirige a los hijos y les pregunta, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos le responden que sí, y ciertamente sí. ¿Por qué? Porque el cáliz que bebió Jesús era aquel de la muerte, aquel del sufrimiento. Y por eso les dice Jesús, ciertamente podrán y van a beber de ese cáliz, pero el concederles que cada uno se siente a mi lado, no me toca a mí. Jesús ya no se dirigió a la mamá, se dirigió a los hijos, porque los hijos son los que tienen que dar esa respuesta. Y por más que quieran rescatarlos y por más que quieran hacer, ustedes ya se han dado cuenta que ellos van a tener la última respuesta, la última palabra. Muchas veces va a ser para bien, algunas veces no va a ser para bien. Pero aún y así, a ustedes como madres, como padres, les toca seguirlos guiando, especialmente en estos valores cristianos, del servicio, del amor, del respeto, de la solidaridad. Hermanos y hermanas, creo que hay mucho que tenemos que aprender el día de hoy de Jesucristo. Nos deja un gran ejemplo. Y sobre todo lo que te decía al principio, Jesús sabe y entiende por lo que vivimos. Si nos podemos acercar ahí en ese momento de oración, si puedes volver a leer o escuchar este evangelio, vuélvelo a escuchar y fíjate nada más cómo nos va alimentando nuestra mente. Es que tenemos que invertirle tiempo a la oración, a la meditación, a preguntarte cómo estás, pero también a preguntarle y pedirle a Dios que nos ayude, a darle gracias, a pedirle perdón, pero al mismo tiempo aprender de su gracia. Que ese Jesús nos acompañe día con día, pues Él nos entiende, te lo juro, Él nos entiende. Ojalá el día de hoy no lo ignoremos, ojalá el día de hoy no solamente pensemos en lo que queremos hacer, lo que queremos ganar, en lo que queremos realizar. Ojalá que el día de hoy sí lo entendamos, porque ese Jesús está vivo. Está vivo en la sociedad, está vivo en la familia, en los amigos, en las personas que te rodean, con los que te encontrarás. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día y espero que este tiempo de Cuaresma lo estemos aprovechando y lo estemos viviendo de una forma seria, de una forma entregada, pues es el momento de transformarnos, es el momento de limpiar el corazón, de limpiar el interior. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.